¿Se lo ubica? ¿Ambos fueron circuncidados en términos de la ley o no? Esto quiere decir que habían cumplido con todo lo que se tenía que hacer. Habían estado en una sinagoga, si lo ponemos de manera práctica, habían sido personas que habían estado en una iglesia y habían cumplido. ¿Se habían ellos, hablando de manera aplicada para nosotros, ellos se habían bautizado o no? Pues sí, habían cumplido con todos los requisitos. ¿Eran personas que asistían y se congregaban en una iglesia? Sí. Inclusive el sacerdote era alguien que enseñaba y el levita es alguien que ayudaba en el liderazgo de la sinagoga. Entonces eran personas que conocían la palabra, que habían cumplido los requisitos que exigían. Eran personas que vivían creyendo que su fe la estaban cumpliendo como debían. Entonces, conocían la ley de Dios, participaban de las actividades que la religión les pedía. Tanto el levita como el sacerdote parecerían estar lo mejor calificados para poder ayudar a una persona en necesidad, ¿cierto o no? Y sin embargo, como lo dije, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de hacer el examen, ¿qué sucede? No lo pasan. O para ellos, como lo dice el texto, pasaron ¿de qué? De largo. De largo. Yo les preguntaría, ¿amaban a Dios ellos? Ellos decían amar a Dios, repetían la ley, cantaban en una iglesia, portaban una Biblia, se veían, parecían los creyentes más fieles. Sin embargo, a pesar de que ellos decían amar a Dios, sus hechos simplemente reflejaron su nulo amor a Dios. ¿Por qué? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ellos no guardaron los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos que observar usted y yo? ¿Cuántos mandamientos tenemos que observar? ¿10 mandamientos? No. Toda la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Amarás a quién? A Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con todo tu corazón. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Es todo, hermanos. No hay más. No robarás, no matarás, todos, no mentirás, no darás falso testimonio. Todo eso es quitado. No estoy diciendo que usted pueda hacerlo, sino más bien se resume. Porque cuando usted ama a su prójimo, no le miente, ¿sí? No le roba, no toma lo que es de él y se lo quita, no codicia a la mujer de su prójimo, ¿sí? Cuando usted ama a Dios, entonces lo honra, le obedece en todo lo que Él dice. Todo el resumen de la ley estaba en 2 mandamientos. Y sin embargo ellos no amaban a su prójimo porque ambos simplemente dejaron pasar la oportunidad de lo que todos los días se nos pide. Demuestra el amor de Dios. Demuéstralo. De hecho, el mensaje se llama así, demostrando el amor. Demuestra lo que dices amar. A este punto de la historia, y me gusta esto porque fue algo que el año pasado se llamó así la Escuela Bíblica de Vacaciones. ¿Cómo se llamó? ¿Giros y qué? Giros y vueltas. ¿Sí? Porque cada historia de la Biblia se le daba un qué? Un giro. Y aquí es donde entra el qué? El giro. 2 hombres pasaron y se esperaba algo de ellos y simplemente no cumplieron. Pero del improbable, del que nunca se pensaría, es donde la historia dio un qué? Un giro. Giro sorprendente. Cuando todo parecía
pues ya sin posibilidades. El hombre estaba medio muerto, ¿no? ¿Dice el texto? Medio muerto. Pasa uno y dijo, ay, esa es mi esperanza. Pasa el segundo y tampoco. Esto sucede como algo muy que recientemente vi de lo que le sucedió a estos jóvenes en los Andes en 1970 y tantos, en octubre, 71 días perdidos en los Andes. Es una historia real, de hecho una película que apenas se llama La Sociedad de la Nieve. Cuando ellos recientemente caen, pues agarran todas las maletas, hacen una cruz inmensa, pues para ellos, para que cuando pasaran los aviones pudieran verlos. Y todos están ahí y están esperando y pasan los aviones y les gritan, y cuando ven un avión se llenan de alegría y están contentos, pero simplemente el avión pasó delante, no los ven. Después de semanas ellos suben porque pues, buscaban la parte de la cola donde había comunicaciones, y cuando suben se dan cuenta que el avión pues era blanco y las maletas pues eran totalmente, no se podían ver por la altura, se perdían con lo blanco, entonces era inútil. Y cuando logran arreglar, fíjense, cuando logran arreglar la radio, un radio que traían, y empiezan a escuchar las noticias, cuando encendieron el radio, la primera noticia fue: las tormentas que hoy imperan en los Andes impiden ya la búsqueda. Han pasado más de 35 días y hoy fue el último día de búsqueda. Imagínense, estos hombres terminaron llorando ese día. Ustedes saben que inclusive el Vaticano intervino porque se tuvieron que comer unos a otros. Antes de morir, ellos decían, les dejo mi cuerpo para que puedan comer de él sin ningún problema. Que lo que más me gustó de la película, ahorita me tocó una piernita, no es cierto. Cuando acaba la película, lo que más me gustó es que en una de las cartas que escribió uno de ellos, escribió un texto que dijo: porque más bienaventurado es, o más grande es, cuando uno da su vida ¿por quién? Por sus amigos. Y puso el texto bíblico. Que obviamente él lo dijo literal, dejó su cuerpo para que ellos lo comieran. 71 días, ¿no? O sea, no fue un día, no fue una semana. 71 días. 12 personas sobrevivieron. Pero bueno, no es tiempo para hablar de películas. Estoy hablando de este momento donde estos dos hombres pasan de largo y cambia el giro. Hasta este punto entonces, dice el verso 33, por favor, llega a la ayuda de lo más improbable, un samaritano que iba, ¿qué dice? De camino, ¿sí? Se acercó ¿a quién? Al hombre, ¿no? Ahora, yo tengo que aquí detenerme y volverles a insistir lo que les había comentado. La relación que existía entre un judío y un samaritano no era nada amistosa. No era como de repente usted se enoja con su hermana o su hermano, o su esposo, o su papá, y de repente usted lo mira de lejos y pasa de largo. No era simplemente no hablarse o caerse mal o sacarse la lengua. No, la relación era bastante difícil. Había un odio entre judíos y gentiles. Un asunto que había existido durante mucho tiempo. Difícilmente podía esperarse que un samaritano pudiera ayudar a un hombre en esa situación. Es más, lo que uno podía esperar del samaritano, ¿sabe qué era? Que llegara y le diera los últimos, ahora sí que el tiro de gracia, como se dice, y le robara lo poco que le había quedado, algo que quizá los maleantes ya no pudieron cargar y olvidaron, y se lo llevaron. O haber algo quizá más tosco con ellos. Porque yo le había platicado que los samaritanos y entre los judíos, cuando ellos construyeron el templo, ¿dónde construyeron el templo los samaritanos? A ver, los judíos, ¿dónde tienen su templo? ¿Dónde lo tenían?
en Jerusalén. Y los samaritanos, muy bien, contesten por 100 pesos. Gerizim. ¿Nunca han leído la Biblia? En la Biblia hay una porción bíblica donde está el Señor Jesús en un pozo con una mujer y le dice, los adoramos en Jerusalén y otros en Gerizim, en el monte de Gerizim. Bueno, cuando construyeron el templo de Jerusalén, los samaritanos llevaron cerdos y los sacrificaron para burlarse, para tentar. O sea, era un asunto. Si usted se queja de los vecinos que usted tiene, que son malosos, no, pues se da cuenta que eran estos, pero malo, gente mala, ofensiva. Entonces había un odio muy marcado. Era probable que entonces este samaritano concluyera lo que habían empezado los otros, a asesinarlo o a matarlo. Pero de forma asombrosa dice allí algo que es digno de subrayar. Cuando lo vio golpeado, indefenso, verso 33, fue movido a misericordia. Y la palabra movido es una expresión que se ocupa de forma particular en la persona del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. Dice que cuando vio a esas ovejas, los vio como ovejas, ¿qué? Sin pastor, y fue movido. Dice que fue movido a misericordia. Movido a misericordia, acuérdense que la misericordia para nosotros estaría asociada al corazón, pero para los judíos estaba asociado ¿a dónde? A las entrañas. Y yo no sé si usted se ha enamorado, pero cuando se enamora, aquí se sienten como maripositas, ¿no? Sí. Es que tú no, hijo, tú todavía no sabes eso. Pero se siente. O cuando se siente coraje, ¿dónde se siente el dolor? Ah, ¿verdad? Dice, no, eso sí sé, pastor. De amor no, pero de odio sí sé mucho, ¿no? Soy rápida para reaccionar o rápido para reaccionar. Y luego se me cansa el estómago. ¿Sí o no? Cuando hace coraje. Y ya se enteró que pasó algo y viene el dolor, el movimiento se hace aquí en el estómago. Bueno, fue movido a misericordia. Entonces su corazón de Dios se conmovió, el corazón de este hombre se conmovió, vio la tristeza, el dolor, y entonces sintió empatía por este hombre necesitado, y en lugar de pasar de largo como los otros dos, dice el versículo 34, ¿qué hizo? Lo primero que no hicieron los otros, se acerca, acercándose, dice el texto, ¿no? Y entonces obviamente se acerca, y lo que hacen muchos de nosotros, ¿sí? Muchos nos acercamos, ¿por qué? Por mirones. A ver, va de chismoso, ve a ver qué está pasando allá afuera. Y la mamá manda al niño para que se entere, ve a ver, para que no la vean a ella, ¿no? Ve y tú platícame. No, mamá, es que el señor le está pegando a la señora y le está diciendo, ¿quieres que te diga? Y dice, no me digas, no. ¿Sí? Se acercó para ver lo que estaba pasando y evaluar lo que estaba sucediendo con esa persona. Entonces, evalúa la situación y obviamente se da cuenta de que este hombre trae traumas, o sea, dolores traumáticos, lesiones traumáticas, ¿sí? O sea, estos son moretones, golpes, heridas. El samaritano dice que entonces vendó que sus heridas y les echó que aceite y vino, porque obviamente no era un médico y traía aceite aquí para situaciones como estas. Aquí traigo mi maletín para heridos judíos, ¿no? Y saca pues traía un poco de aceite porque se usaba, y vino para tomar, y obviamente el vino iba a ayudar a sanar la herida, a que no sé qué infectara. Bueno, entonces lo pone, entendiendo que como los ladrones le habían quitado todo, el samaritano inclusive, pues al no traer vendas, ¿con qué lo hizo? Con la ropa. Entonces se quitó probablemente la ropa para hacer las vendas, y para hacer las vendas tuvo que romper ¿qué? Su propia ropa. Su ropa que quizá llevaba nueva, pues la tuvo que romper, y con eso tuvo que hacer vendas para este hombre.
y también le dio sus provisiones para limpiar sus heridas, antes de que pasara otra cosa, él se las dio. Dice, puso aceite y vino en las heridas para desinfectarlas, para mitigar el dolor, para ayudarle a sanar. Y esta fue una atención generosa, noble, obviamente inesperada, ante que este hombre, para ellos era su enemigo. Que por cierto, en la tarde vamos a continuar nuestro estudio de Timoteo, que se llama Amigos y Enemigos, para que usted nos acompañe por la tarde. Pero obviamente el samaritano no terminó allí. ¿Qué más dice? Verso 34. Poniéndole ¿en dónde? En su cabalgadura. Entonces el hombre ya no se subió al caballo. Le dio su ¿qué? Su lugar. Le dio su lugar. Quizá no crea que era un hermoso caballo, etc. Quizá era un burro o una mula, porque eso se ocupaban más esos animales, porque son animales de carga. Para viajes, pues se ocupaban, en lugar de ellos de traer un sedán, pues traían una camioneta burra o mula, que era la pick-up de ese tiempo, ¿sí? Entonces lo ocupaban, y dice ahí el texto que lo llevó ¿a dónde, hermanos? Al mesón. Y luego, ¿qué pasó? Cuidó de él. ¿Cuánto tiempo cuidó de él? Se quedó como 5 minutos, 10 minutos, media hora, ya es mucho tiempo, creo que si respira, ya me voy. No, el texto nos dice que él lo cuidó toda la noche. Toda la noche lo cuidó. Entonces, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Los mesones, en el mejor de los casos, pues ofrecían comida, y en el peor, pues un mesón era un lugar de prostitución y de robo. Los mesoneros a menudo no tenían escrúpulos, eran malvados, sin compasión. Pero en este caso no había alternativa. El hombre herido necesitaba albergue, necesitaba comida, necesitaba agua, necesitaba descanso. Y tras negociar un lugar donde alojarse, el samaritano llevó con él a este hombre y lo siguió cuidando toda la noche, porque dice el verso 35 que no salió sino hasta el otro ¿qué? Al otro día. Y luego dice el versículo 35, al partir, al otro día al partir. Obviamente estamos hablando de la mañana siguiente. El samaritano, ¿qué hace? Saca de su cartera, ¿cuántos? 2 denarios. 2 denarios, hermanos, no le llega ni el billete de... ¿Cuál es el más alto que tenemos? No le llega. 2 denarios, hermanos, yo quiero explicarlo, el costo, lo que implicaba un denario. Esta cantidad, dependiendo de la calidad del mesón, podría cubrir o haber pagado la habitación de un hombre, habitación, comida, durante 3 semanas o hasta 2 meses. ¿Qué tal? No le llega el billete de 1000, ¿verdad? No. Porque un hotel, pues más o menos que le cobrará 600 pesos, ¿no? Por noche. 500 si consigue con descuento. 1000 si ya es más. Entonces estamos hablando que de 2 a 3 semanas o hasta 2 meses le cubrió hospedaje y ¿qué? Y comida. Calcúlele cuánto le puso, hermanos. Yo digo que más de 30,000 pesos. ¿Sí o no? Entonces, pero en este caso, pues este hombre lo hizo, pagó esto, y aquí hay un ejemplo muy claro de un amor generoso y compasivo de este hombre. Pero esto no termina ahí. No. ¿Qué le dice? Le prometió al mesonero, todo lo que gastes de qué, de más, ¿yo qué? Te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué esto nos da razón, hermanos? Este hombre frecuentemente, ¿qué hacía? Este viaje. Conocía al mesonero y el mesonero podía confiar en él porque le dijo, ojo, si no te alcanzan los 2 denarios, todo lo que tú gastes, yo lo voy a pagar. Entonces, en realidad, como nosotros hoy ocupamos, en los hoteles generalmente cuando usted
va a un hotel y le dicen, va a dejar un voucher, ¿qué? Abierto. El voucher abierto es que usted mete una tarjeta y le dice, usted puede marcar, no, mi voucher va a ser de 5,000 pesos para lo que usted quiera consumir. Pero cuando mete un voucher abierto es, ¿qué? Todo lo que quiera. Y eso fue lo que sucedió. Le dejó un voucher abierto a este hombre. Se preocupó por el extranjero herido, de modo en que la mayoría de las personas se preocupan por sí mismas. Y esa es la clase de amor ilimitado que se necesitaba obtener para la entrada al reino de Dios. El intérprete de la ley, obviamente, ¿cómo comenzó esta historia? Por un intérprete, un abogado, un hombre que estudiaba la ley, que le dijo al Señor, ¿y cuál era su pregunta? ¿Qué necesito para heredar qué? El reino. Ahora, voy a terminar, hermanos. Este intérprete lo dijo porque estaba verdaderamente interesado en obtener y conocer la herencia y cómo heredar el reino, hermanos. No, él lo hizo para probar a quién, a Jesús, para atacarlo, para cuestionarlo. A él no le importaba verdaderamente porque él se sentía seguro de la salvación. Vea, era una intención maliciosa de este hombre, de este intérprete. Porque dice el texto, a ver, me regreso, por favor, ahí en Lucas 10, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Probarle. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? A ver, hermanos, voy a terminar la historia, yo quiero que nos enfoquemos en los que tenemos que enfocar. Pregunto, ¿esta historia se escribió para que todos nosotros entendamos lo bondadosos y generosos que tenemos que ser con el prójimo? ¡No! La historia del buen samaritano, lo único que nos muestra, hermanos, es que somos incapaces de amar a nuestro prójimo. No hay ningún hombre que ame como este hombre. El único hombre que puede amar de esta manera es Dios. Es Dios el que se acerca, es el Dios que se acerca a nosotros, que nos venda, que nos sana, es el único amor. En la semana, quizás ustedes no lo notaron, pero tengo un problema con mi aplicación. ¿Cuántos versículos les pude mandar, hermanos? Ninguno. Solamente uno, pero no envié y baje. ¿Y qué pasaje les mandé? ¿Se acuerdan? Es el significado de Manasés. ¿Saben qué significa Manasés? Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Y creo que obviamente me llamó la atención porque yo cada 27 de enero escribo, y no se los compartí hoy a ustedes, les escribo y les doy gracias a todas las personas que estuvieron cercanas a mi madre y a mí y a mi familia cuando Dios llamó a su presencia en mi padre. Un 27 de enero hace 3 años. Cuando yo estaba en cama, enfermo, sin posibilidad de nada, pero hoy yo puedo decir, Dios ha sido Manasés conmigo. Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Y cuando esto lo compartí con alguien más, hermanos, con varias personas, hermanos, me dijeron, por lo menos 2, yo quisiera sentir eso. Hermano, la parábola del samaritano nos hace ver lo que verdaderamente somos. ¿Qué somos, hermanos? Orgullosos. ¿Sí o no somos orgullosos? ¿Nos interesamos por los demás, hermanos? No. Lo que la parábola del samaritano nos hace hacer es darnos cuenta lo fríos, lo vanos, lo llenos de orgullo que estamos. Y no podemos, la parábola del samaritano lo que nos hace ver es que no podemos, nadie puede amar a su prójimo como lo hizo este hombre. Para poder hacerlo, hermanos, necesitamos ¿qué, hermanos? A Dios, el amor de Dios. Y por eso hace muchos años a muchos de nosotros de niños se nos enseñó un canto. Amamos a la gente porque estamos en ¿quién? En Cristo. Se necesita Cristo para amar a ¿quién? A la gente. Porque no podemos hacerlo, hermanos. Porque nos falta el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, hermanos, no somos capaces de amarles. Les amaremos de manera conveniente. Amamos solamente a las personas que nos interesan.
O que estamos buscando que ellos hagan algo en el futuro, ¿por quién? Por nosotros. Eso es amar mezquinamente. Eso es amar interesadamente. Eso no es amor, eso es interés vano y totalmente carnal. La historia del buen samaritano simplemente desnuda la condición del hombre y nos dice: somos incapaces de hacer lo que este hombre. ¿El buen samaritano existió, hermanos? No, es una parábola, no existe. Lo verdaderamente real, hermanos, es el amor de Dios. El buen samaritano es la figura perfecta de ¿quién, hermanos? De Dios, acercándose a los heridos, a los que han sido ultrajados, a los que han sido robados, hermanos, a los que han sido golpeados por muchas personas, por muchas circunstancias. Es Dios actuándose y acercándose y tomándonos y Él vendándonos y cuidándonos de manera constante en cada día. El buen samaritano es nuestro Dios y Señor, porque nosotros no somos capaces. Entonces, hermanos, la idea es que solo amando, dice el texto, termino, verso 36, por favor. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él contestó con la respuesta obvia: el que usó ¿qué? De misericordia con él, el que hizo misericordia con él. Y lo que hace, hermanos, es subrayar la importancia de la historia. Jesús, ¿qué le dice? Ve y haz tú lo que. A ver, hermanos, ¿podía hacerlo ese intérprete? ¿Podría hacerlo? No. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a este hombre era para que en ese momento este hombre se hincara y se postrara y dijera: Señor, ¿qué? No puedo hacerlo. No puedo amar de esa manera. No puedo ni siquiera quitarme algo de mi ropa para dársela a una persona en necesidad. ¿Cómo podré yo hacer esto? Necesito de ti, te pido perdón porque no soy capaz de amar a mi prójimo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero este hombre simplemente no hizo caso. La idea es que solo amando en todo momento, de manera continua y perfecta a Dios y al prójimo, incluso al enemigo, el escriba podía satisfacer el primero y el segundo mandamiento y obtener la vida eterna. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién puede obtener la vida eterna por sus actos con el prójimo? ¿Quién? Nadie, hermanos. Nadie. Obviamente el planteamiento de Cristo es: ni el escriba ni nadie son capaces de expresar tal clase de amor. Entonces, esta es una acusación ¿contra quién, hermanos? Contra toda la humanidad. La parábola del samaritano es un dedo que apunta ¿a quién, hermanos? A todos. Y primeramente ¿a quién, hermanos? A mí. Me acusa a mí. Y la única respuesta adecuada que el hombre debe hacer es reconocer la imposibilidad de salvarse a sí mismo. Y lo único que podemos hacer al no ser capaces de salvarnos por nuestros actos a los prójimos, hermanos, ¿o quién va a poder ser salvo porque ha ayudado a personas, hermanos? Nadie. Aunque usted me diga: es que yo conozco personas que ayudan a muchos, sí, pero nunca sus actos podrán comprar el reino de ¿qué, hermanos? De Dios, de los cielos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer que no podemos amar a nuestro prójimo y suplicarle a Dios que tenga misericordia y que Él nos perdone. Dios se encarnó y estaba delante de nosotros. Se encarnó para ponerse delante de nosotros y para ofrecernos perdón, gracia y compasión. Sin embargo, hermanos, no hay ninguna indicación aquí de que este intérprete procediera de manera adecuada. ¿Por qué, hermanos? Porque su orgullo, su justicia propia lo mantuvieron cautivo, encarcelado, y es probable que este intérprete hoy esté en el infierno. Cuando tuvo la oportunidad de decirle: Señor, te pregunté esto yo porque quería probarte, pero hoy me he dado cuenta que necesito clamar misericordia a ti y te pido que me perdones.
El buen samaritano nos lleva a todos hoy, hermanos, a ponernos delante de Dios y pedirle perdón. Y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque necesito de ti. Y necesito, Padre, tu salvación. Y necesito de ti tu amor para amarte a ti y para amar a quién, a mi prójimo. Dios